Bueno, pues vamos a compartir esta última reflexión del retiro y voy a comenzar con una lectura de la palabra para que sigamos al Espíritu en el tema, a ver qué tema nos da. Les voy a leer del Evangelio según San Juan en el capítulo 17 desde el versículo 1. Dice la oración de Jesús. Así habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, y que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado, antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres, que tú me has dado tomándolos del mundo. Tuyos eran y tú me los has dado, y han guardado tu palabra. Ahora ya saben que todo lo que me has dado viene de ti. Porque las palabras que tú me diste, se las he dado a ellos, y ellos las han aceptado, y han reconocido verdaderamente que vengo de ti, y han creído que tú me has enviado. Por ellos ruego, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y yo he sido glorificado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y digo estas cosas en el mundo, para que tengan en sí mismos mi alegría colmada. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado, y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté, estén también conmigo, para que contemplen mi gloria, lo que me has dado porque me has amado antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre, y se los seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me has amado está en ellos y yo en ellos. Palabra de Dios. Pues está claro que el Espíritu Santo quiere que yo hable del espíritu del mundo, para que tengamos claridad de lo que estamos haciendo y dónde estamos y con qué estamos batallando. Es claro siempre para nosotros cuando leemos las Escrituras, sobre todo el Evangelio, que Jesús tiene algo muy peculiar en todo lo que hace. Y es que siempre nos orienta hacia el espíritu o al mundo espiritual, siempre, en todo lo que hace. Él trata de decirnos, bueno, todo esto está sucediendo aquí donde estamos, en este mundo material, pero es del espíritu lo que importa, es hacia el espíritu que los quiero llevar, pero ojo con el maligno, porque hay un espíritu malo que no quiere que ustedes lleguen a donde yo los quiero llevar.
Y esto es el diálogo de Jesús siempre con nosotros en el Evangelio. Ustedes leen los 4 evangelios y encuentran esa peculiaridad. Nosotros sabemos que cada uno de ellos dio una versión del Evangelio de acuerdo a la experiencia que cada uno tiene. San Juan a nivel personal, los otros lo encuentran a nivel narratorio por la investigación que hicieron. Y cada uno de los evangelistas tiene una relación con esa historia muy diferente, pero toda de la misma experiencia mesiánica. El caso es que el Mesías nos quiere a nosotros llevar a lo sobrenatural. Él nos quiere dar a entender de que este es el mundo material y que el mundo material es tan solo el primer paso hacia la eternidad. Y esto lo quiere dejar muy claro. Lo que sucede es que no es fácil para nosotros que somos criaturitas, que apenas nacemos y lo único que conocemos es este mundo. No es fácil para nosotros identificarnos con un lenguaje que nos está hablando de algo que no es tangible, no es visible, no es razonable. Entonces estas cosas no son sencillas. Por eso el Señor en sus parábolas trata de dar ejemplos naturales para algo sobrenatural siempre. Los ejemplos que Jesús da son ejemplos que utilizan todo lo que es tangible, visible, todo lo que es racional, para que nosotros podamos tratar de elevarnos a donde nos quiere llevar por medio de esas parábolas. Pero hay algo aquí importante de tener en cuenta en esta oración que acabamos de escuchar, que es una oración demasiado importante. Yo le digo a la gente, si usted quiere conocer realmente la relación que debemos tener con Jesús, estudiemos con cuidado la relación que Él tiene con su Padre, porque esa relación y la forma en que Él habla con el Padre es una pedagogía de Dios para enseñarnos a hablar con Él, porque ustedes saben que Jesús es Dios. Por lo tanto, Él está hablando con un Padre y todo lo que está escrito ahí es ese diálogo del Hijo con el Padre. Pero nosotros, por vivir en este estado racional en que estamos, miramos ese diálogo como un diálogo entre ellos dos. Entonces nos separamos de la pedagogía. Pero resulta que no podemos olvidarnos de algo muy importante con el Evangelio. Y es que el Evangelio es una escuela de almas. Por eso todo lo que Jesús hace es pedagógico. Entonces, no es que Él está hablando con el Padre la enseñanza. La enseñanza, claro, incluye ese diálogo, pero es que Él nos está enseñando cómo nos comunicamos con Dios, porque Él es Dios. Claro, es el Hijo, ¿cierto?, de las 3 personas, pero es un solo Dios. Por lo tanto, uno no puede olvidarse de que ese diálogo entre Jesús y el Padre es Dios el que está comunicándose con nosotros. Aunque aparezca que es el Hijo con el Padre, no, es que el Hijo nos quiere decir, mire, así como yo estoy hablando con el Padre, ustedes hablan con Dios. Así se comunican conmigo. Entonces, ¿qué es lo que está enseñando Él? Nos está enseñando lo sobrenatural de nuestra relación con Dios, que es espíritu. Dios es espíritu. Entonces, ¿qué es el mundo? Por eso es que el Señor cuántas veces en esta oración repite la palabra mundo. Muchas veces. Si ustedes se ponen a leer la oración con cuidado, se dan cuenta que es una tras otra como Él presenta el mundo. Pero siempre presenta al mundo separando a sus escogidos, separándose Él del mundo y el mundo lo deja allá. Entonces la pregunta es, pero bueno, estamos en el mundo, no somos del mundo porque fuimos escogidos dentro del mundo, escogidos por Dios para no ser del mundo. Entonces eso está claro en la enseñanza de Jesucristo, que nos escogió Dios para no ser del mundo. Entonces ahora que se va a ir Él, o sea que termina la lección evangélica de Jesucristo, del Mesías, y se va a retirar. Él nunca se retira, pero es que esa es la pedagogía. Él dice, yo me voy. Pero cuando dice yo me voy, pero les envío el Paráclito, y es el mismo. Es el mismo. Lo que pasa es que la pedagogía de Dios se presenta físicamente ya en el espíritu mesiánico, porque en el Antiguo Testamento Él no está presente en esa forma en que lo hace
con la persona del Hijo en toda la experiencia redentora mesiánica. Está presente como el Padre que derrama su justicia sobre el pueblo sin filtro, como se diría, ¿no? Porque en el Éxodo vemos como la ira de Dios cae directo sobre sus hijos y los calcina, ¿no? No tiene filtro. Esa justicia hoy tiene a Jesucristo, que lo presentan al lado derecho del Padre, que evita que esa ira de Dios caiga sobre nosotros, como caía al pueblo judío antes de ser redimido. Entonces, ahora Jesús habla, ya me voy, entonces se va, pero dice, pero estaré con ustedes todos los días de su vida, y envía el Paráclito, y el Paráclito también es Él. Entonces, esto es lo que debemos tener claro, la pedagogía divina del Evangelio. El Evangelio nos quiere enseñar a nosotros a ser personas sobrenaturales. Ese es el Evangelio. Entonces, hasta donde nosotros alcancemos vivir nuestra experiencia sobrenatural, ese es el crecimiento espiritual que lograremos en esta vida. De lo contrario, entraremos al mundo espiritual en una forma muy desnutrida, porque si ahora nosotros no alcanzamos un crecimiento espiritual considerable, entonces la transición hacia el mundo espiritual va a ser una transición muy complicada. Yo les puedo contar a ustedes por experiencia personal que mi experiencia mística con el Señor me expuso al mundo espiritual y me expuso sobre todo al estado purgatorial. Y es imposible describirles a ustedes algo que es la purificación del alma, la purgación. Y también los millones de almas que están purificándose, pero así incontables. Yo no podría decir cuántas almas habrán condenadas, porque la visión que yo tuve del infierno fue una visión tan espantosa que lo que yo logré ver era lo que está relacionado conmigo, porque yo iba derecho hacia el infierno, hacia la condenación eterna. Pero el purgatorio fue un estado diferente para mí en la forma en que yo lo contemplé desde ese lago donde yo estaba, porque ya las almas de purgatorio, después de haber visto los demonios, las almas de purgatorio eran absolutamente preciosas, porque eran almas del amor de Dios, a pesar de que estaban en una situación extremadamente complicada cada una en sus niveles, y muchas, como eran etéreas, no son físicas, entonces cambian en su forma. Y son como estar uno apreciando una bruma, una niebla, pero esas nieblas son personas, ¿no? Son personas como flotantes, y ese es el mundo espiritual en lo referente a el mundo que todavía no está en la plenitud de la luz. En el infierno es también etéreo y es como una forma que no es física, pero se distingue la persona infernal, ¿no? Se distinguen los demonios, las almas condenadas se distinguen. Lo mismo en el purgatorio, igual son almas, se distinguen, pero dentro de una bruma, dentro de un mundo etéreo, y ahí en esto se ve que hay millones incontables de almas, pero lo que yo puedo leer de esta experiencia es que esta vida, ya sabemos, es una escuela de almas y es el paso número 1. Aquí empezamos, el mundo material. Entonces, a nosotros nos escogió Dios. Ustedes se pueden imaginar, esto no lo vamos a entender bien hasta que no pasemos al otro lado. Pero sería muy bueno que si Dios nos está dando la oportunidad de pensar en esto, lo profundizáramos en el corazón. Dios nos escogió. Miren la oración que acabé de leer. Esa oración nos debía decir mucho. Y yo les recomiendo a ustedes que ya que vinieron aquí hoy y que hemos tenido esta oportunidad, cuando regresen a casa y tengan su momento de recogimiento, en algún momento hoy o mañana, leas en esta oración otra vez. Léanla con cuidado, despacio, y oren con ella, oren con ella. Esa es una oración extraordinariamente poderosa, preciosa, profunda, mística, trascendental, es sobrenatural total porque es de la boca de Jesús y es algo muy importante para un crecimiento trascendental, a lo sobrenatural de nuestra vida. Entonces, esa realidad de descubrir que somos escogidos
es muy importante para nosotros, muy importante tenerla clara, porque entonces se da cuenta uno de la responsabilidad tan grande. En esta oración el Señor en particular habla: yo no te pido que los saques del mundo. Eso no pide Él, porque están en el mundo, tienen que estar en el mundo, porque están en la escuela, todavía están en la escuela, tienen que superar el mundo, hay muchas formas de hablar de eso, ¿no? Dice, pero solo te pido que los protejas del maligno. Miren lo importante que es entender eso. Ahora, entonces, el Señor nos está dando a entender esto como es una escuela, pero miren lo curioso de esta escuela. Esta es una escuela de almas, que quiere decir una escuela espiritual, pero dentro del mundo material. Pero el mundo material es una plataforma de lanzamientos. Les pongo el ejemplo del lanzamiento de un cohete al espacio. Para lanzar un cohete al espacio se necesita una plataforma, ¿cierto? Desde donde se lanza. Y esa plataforma tiene que tener unos propulsores que se activan con el fuego, ¿cierto? O sea, para que tengan una propulsión increíble de lanzarlos hasta fuera del espacio, ¿no? Tienen que ser una preparación meticulosa de fuerza, de fuego. Tiene que ser una explosión, así lo es. Pues esa plataforma es el mundo material y es nuestro cuerpo físico. Y nuestra alma es el cohete. Entonces, al final de esta vida, después de pasar por la escuela terrenal, ¿qué es lo que hacemos en la escuela terrenal? Preparar la plataforma para el lanzamiento. Entonces, dependiendo de la intensidad del fuego que se preparó, así de alto será el lanzamiento de su alma. Por eso el purgatorio está hecho de lanzamientos de diferentes niveles. Hay almas que se lograron lanzar un poco, otras un poco más, otras un poco más. La diferencia entre esos cohetes y los cohetes naturales es que el cohete natural, cuando no se sale, se cae, pero estos no. En el mundo espiritual, el que alcanza a elevarse un poco se eleva y no pierde el vuelo que alcanzó, porque así es el mundo espiritual. Entonces, el trabajo nuestro es preparar esta plataforma para que esta alma se pueda lanzar al espacio de Dios, a la plenitud de la luz. Y eso es posible. Pero miren cómo es posible eso. Hay que descubrir el interior de la palabra revelada. La palabra revelada es nuestra clave, es el secreto. El secreto de nuestra vida espiritual está en la palabra. Ahí está. Está en la palabra de Dios. Está acá está. Y no tengan ninguna duda. Cuando yo comencé este ministerio, y esto me ocurrió aquí en la iglesia de Lourdes, en Bogotá. En la iglesia de Lourdes tuve una experiencia mística con el Señor hace exactamente 20 años. Y en esa experiencia yo no sabía que tenía una misión. Yo tenía ya 2 años de haber salido del secuestro y había encontrado un cambio muy grande en mi vida. Había empezado una nueva vida con Dios, pero lo último que yo me imaginaba era que yo tuviera nada que ver con irme a contar nada de lo que me había pasado con el Señor, ni compartir mi experiencia nueva de vida, de mi regreso a la iglesia, nada de eso. Eso no estaba en mi radar, ¿no? Pero aquí en la iglesia de Lourdes, un domingo de Ramos, en una misa de 12 del día, que no alcancé a entrar a la iglesia porque estaba llena de gente, desde el atrio, por encima de las cabezas de la gente, por la nave central, todo lo que veía era un crucifijo que colgaba encima del altar. Y ahí me sentí muy mareado, pensé que me iba a desmayar. Pero ustedes saben que ahí en ese parque, y hace 20 años sobre todo, ese parque estaba lleno de marihuaneros, de hippies, vendiendo cosas, y entonces era el humo de la marihuana y el del incienso combinados, ¿no? Entonces yo no sabía si estaba mareado por el incienso o por la marihuana, pero sabía que me sentía mal. Entonces lo que estaba sucediendo es que estaba teniendo otra experiencia con el Señor.
Y ya habían pasado 2 años desde mi experiencia mística en el secuestro. Y en esa experiencia que tuve, que el Señor ya no me habló con palabras como me hizo la primera vez, sino que me habló en ciencia, como el ángel guardián me habló durante mi experiencia, yo entendí todo lo que me dijo. No sé cuánto duraría eso, que eso es fuera del tiempo, pero la experiencia fue muy larga y el Señor me mostró la misión a la cual Él me llamó. Entonces, en ese momento que me llama a la misión el Señor, entro en esta dimensión tan increíblemente misteriosa de la palabra. Entonces Él me dice, me muestra, como yo no entiendo, Él sabe todo lo que yo estoy sintiendo, obviamente, y yo estoy pensando, ¿cómo voy a hablar yo de Dios si ni siquiera me conozco la palabra, las escrituras? Yo no conozco ni el catecismo bien, nada, ¿no? Entonces esos eran pensamientos que tenía ni siquiera en mi cerebro, sino como en el corazón. Y el Señor me contestaba todo lo que yo sentía en el corazón, todo. Entonces me decía, es que vas a tomar, cada que vas a hablar, la palabra, y vas a abrir la palabra antes de hablar, porque esa palabra que vas a leer, sin importar dónde la abres, porque nunca planeo dónde la voy a abrir, esa palabra limpia los oídos de quienes te van a escuchar, los limpia, los libera, de cualquier carga que traigan, cualquier distracción, los libera. Y luego al cerrar, lees la palabra de nuevo para sellar todo lo que el Espíritu Santo presentó. Y así el diablo no se puede robar lo que el Espíritu presentó. Queda sellado con la palabra. Y ahí es cuando me explica la palabra. Y me dice, la palabra es vida. Y si es vida en el Espíritu, no en la carne. La carne la fortalece, pero la vida se la da en el Espíritu. Entonces, si la palabra es vida y vida en el Espíritu, entonces el secreto de nuestro crecimiento espiritual en la escuela de la vida, en la escuela de las almas, está en la palabra. Entonces aquí está algo importante de entender, algo que me enseñó a mí el Señor. Muchas palabras que uno lee en las Escrituras son incomprensibles, ¿no? Y otras son para uno inexplicables en todo sentido, y fuera de eso algunas son como absurdas. Por ejemplo, si yo me pongo a leer toda la genealogía de Jesús, ustedes a veces les ha tocado seguramente una lectura en la iglesia donde están leyendo toda la genealogía de Jesús, y son nombres y nombres y nombres y nombres, y ya después palabra de Dios, y la gente dice, pero ¿cuál mensaje es ese, no? ¿Sí? Pero la realidad es esta: si la palabra es vida y es vida eterna, entonces cuando se pronuncia cualquier palabra de las Escrituras es como un exorcismo. Los demonios vuelan, porque los demonios no viven en el tiempo ni en el espacio. Los demonios viven en el eterno presente. Entonces, la palabra de Dios, como es vida, vive fuera del tiempo, no está en el tiempo. Entonces, cuando usted abre las Escrituras y lee cualquier pasaje, aquí está el libro de Job, y dice, ¿piensas que es justo decir, soy inocente ante Dios? O afirmar, ¿qué más te da? ¿Qué gané con no pecar? Y bueno, este es un diálogo que hay en las Escrituras. Pero esas palabras que yo leí son eternas, ¿no? Porque fueron reveladas, salieron del Espíritu Santo. Y los espíritus que están en el mundo espiritual, esas palabras a los de la oscuridad los ahuyenta, y a los de la luz los eleva, o sea, se encienden más todavía, ¿no? Entonces, si nosotros queremos vigilar nuestro caminar en esta vida, debemos prendernos de la palabra, pero no buscando entenderla. Esa es la primera condición. No busque entender la palabra, que es lo que hacen los protestantes, ¿no? Miren el error de las sectas. El error de las sectas, y por eso le dictan a usted la palabra de memoria. Todo lo que dicen, dicen cualquier frase, es Marcos 7:19. Les parece una gracia increíble sabérsela de memoria. Pues el mismo diablo se la sabe de memoria. Ustedes
ven en las tentaciones a Jesús en el desierto como Satanás cita las escrituras al Señor y se las cita puntuales. Entonces, pero lo que sucede con esas personas es que buscan interpretarla, es como casi una condición. Y resulta que ellos son estudiantes menores de la vida sobrenatural de la palabra. La palabra es mucho más que eso. La palabra es vida. Por lo tanto, ¿qué necesidad tengo yo? Es como el ejemplo mejor que les puedo dar a ustedes es este. Un niño, digamos de 2 años, que todavía no tiene lo que se conoce como uso de razón, o sea, actúa naturalmente como todo ser humano, pero no tiene uso de razón. Entonces va de la mano del padre, y el padre le está hablando una cantidad de cosas que él no entiende o que todavía no tiene uso de razón, pero tienen sentido todo lo que el padre dice sin que lo entienda. Y además no quiere que el padre deje de hablar porque quiere que le hable, porque eso es un acto de amor. Lo está acompañando, está caminando con él y le está hablando, y es el padre, y el hijo está feliz de oír al padre hablarle. Entonces es un acto de atención, de amor, de afecto, muchas cosas envueltas en ese diálogo, pero lo último que hay en ese diálogo es, ¿entiendes lo que te dije? Nada que ver, eso no es importante. No es importante en ese diálogo si se entiende o no lo que está pasando. Lo que es importante es el amor que hay entre los dos, la compañía y el acto de estar juntos y de compartir esa realidad espiritual de padre e hijo. Pues esa es la relación nuestra con la palabra. La relación nuestra con la palabra es: somos los hijos que van de la mano del Padre, y el Padre nos está hablando un idioma incomprensible. Y nosotros no estamos interesados en saber o entender nada. Lo único que sabemos es que el Padre me está hablando, y el Padre es la razón, la vida, mi camino, todo, la verdad. Eso es suficiente ya. Y yo voy con eso. Entonces, de vez en cuando, en medio de este caminar, la palabra es comprensible, ¿sí? Y eso es como un éxtasis. Uno entendió la palabra, qué alegría, ¿no? Uno entiende la palabra. Pero hay algo más importante que eso, y es esto. En una oportunidad, recién que yo comencé la vida de misionero, estaba en una iglesita muy humilde, en un pueblito pequeño aquí en Colombia, y cuando abrí la palabra para leer antes de empezar, yo todavía no tenía mucha experiencia, abro la palabra y me sale esa parte de la genealogía de Jesús. Y empiezo a leer, y no podía parar, pero seguí leyendo todos esos nombres, dele, y no terminaba eso. Entonces, y yo pensando por dentro, esta gente debe estar agotada, y además deben estar pensando, porque está leyendo eso. O sea, me pasaba de todo por la cabeza. Sin embargo, yo terminé porque el Espíritu me tenía atado, ¿no? Una vez que yo comienzo algo, yo nunca preparo mis charlas, jamás las he preparado, nunca. Siempre vengo al Espíritu, y el Espíritu es el que me ata, ¿no? Me ata y se va con eso. Entonces la palabra es la que lanza lo que vamos a escuchar. Entonces yo estaba ahí, pero todavía no tenía tanta libertad para vivir ese estar atado al Espíritu, porque siempre mi naturaleza rebelde animal tiende a decir, pero ¿qué estoy haciendo? Y esto, ¿cómo así? ¿Qué estarán pensando aquellos? Y esto, todo eso. Bueno, y entonces cuando termino de leer eso, siento en ciencia, en mi corazón, esa realidad, esa sabiduría tan increíble de que eso que leí yo era tremendo exorcismo. Porque imagínense ustedes lo que representa en el mundo espiritual la genealogía del Mesías. O sea, todos los nombres por donde entró el Mesías a la carne, esos nombres son como un aeropuerto por donde llega el Espíritu Santo y se entra en la forma más misteriosa, tocando generaciones, tocando toda clase de ciclos humanos. Hay hasta una prostituta en la genealogía de Jesús, ¿no? Hay de todo en la genealogía del Señor. Ustedes al leer todos esos nombres verán cosas increíbles de todo lo que hay ahí. Entonces, y el Señor tocó todo eso, lo toca el Espíritu Santo para entrar allá a María, ¿no? Entonces,
los espíritus que están en el aire, que viven en el mundo espiritual, conocen todo eso. Entonces, cuando usted empieza a leer eso, los espíritus están pasando por todo eso. ¿Y qué hacen? ¿Ustedes creen que ellos se van a quedar para pasar por eso? Ellos se escapan inmediatamente. Por eso es que la lectura de eso es un exorcismo. Hasta el punto que en una oportunidad estaba yo en una ciudad de Sudamérica, no voy a mencionar porque hay por respeto a lo que sucede. Había una persona endemoniada en una de mis charlas. Y al final había un alboroto de no sé cuántas y llegaron los sacerdotes y yo estaba parado al lado, y entonces en ese momento recibí eso en el corazón de leer esas palabras de la genealogía de Jesús. No se pueden imaginar lo que fue eso. Yo abrí, fuera de eso, para darles a entender cómo sucedió, eso se me vino a la cabeza. Me fui, tomé la Biblia y abro y salió exactamente donde tenía que leer. Leo y apenas terminé de leer, esta mujer se liberó. Después de que había pasado de todo ahí, de que no, para qué contar detalles, eso fue un escándalo, eso fue terrible, todo lo que pasó. Pero esa mujer se liberó, porque después, un año después, me la encontré en la misma iglesia y la mujer estaba sana y se liberó con esa palabra. Así fue. En esa forma, ¿no? Entonces, es importante que dentro, perdón, es importante que dentro de este conocimiento espiritual de nuestra vida, a nosotros que todavía estamos en el mundo, descubramos la importancia de la palabra. ¿Para qué? Para defendernos del espíritu del mundo. Miren que mucha gente cree que el mundo es la tierra, que el mundo es el mundo material. Y bueno, sí, tiene sentido, eso tiene que ver con el mundo. Pero el mundo es un espíritu. Por eso Jesús se refiere a él como un espíritu. Ellos no son del mundo. Por eso te pido que los protejas del maligno. Entonces, ¿ustedes se dan cuenta que el Señor une al maligno con el mundo? Porque si los quieres separar del mundo y luego dices, solo quiero que los protejas del maligno, entonces el mundo tiene que ver algo con el maligno. Después el Señor certifica eso, porque Él dice, el príncipe de este mundo se llama Satanás. Y ahí viene la palabra mundo de nuevo. Entonces, príncipe del mundo. El mundo no es la tierra. El mundo es el espíritu del materialismo, el espíritu de la banalidad, el espíritu de todo lo que es el pecado. Ese es el mundo. Entonces, pero todos nosotros tenemos que vivir en el mundo para trascender al próximo paso, sí, al mundo espiritual. Y en el mundo estamos nosotros en la naturaleza caída. Por eso es que hay algo importante también de tener claro, que es el acusador, que es el demonio. Hay una palabra del apóstol San Pablo, un pasaje en el que él habla de todas nuestras obras serán presentadas ante el Señor. Dependiendo de los materiales que utilizamos para elaborarlas, así será la prueba que pasarán ante el Señor, como quien pasa por el fuego, dependiendo de con qué materiales construimos. Usted sabe que ahí prácticamente está hablando de lo mismo que yo puse como ejemplo al principio, que es la plataforma, donde se tiene que conseguir esa intensidad y calidad de combustión para elevar el cohete. Pues San Pablo está hablando de lo mismo en otros términos. Está diciendo que las obras nuestras tienen que ser construidas con materiales muy finos. ¿Y cómo son los materiales? ¿Cuáles son los materiales finos? Porque él los compara como oro, plata y materiales que el fuego no consume así nomás. También compara con materiales que son inflamables como la paja, el heno, la madera, y dice,
terminarán en cenizas. Esos materiales que son débiles quedan en cenizas, no como quien se condena, pero como quien pasa por el fuego. Ahí hay un testimonio de lo que es el purgatorio. Entonces, en esto la enseñanza que San Pablo nos da es lo importante de distinguir la trascendencia que debemos tener en nuestra vida natural, en este paso por el mundo, para poder elevarnos a la luz. Pero ¿cómo? Después de nosotros compenetrarnos en lo que es el mundo, el espíritu del mundo. El espíritu del mundo nos quiere a nosotros centrar tan solo en el materialismo. Pero el materialismo no es solamente desear cosas materiales. El materialismo es ser una persona carnal. No, miren que los fariseos eran carnales y eran muy religiosos. Eran judíos de unas tradiciones judaicas increíblemente estrictas, los fariseos, una de las tribus más estrictas, de ahí salió San Pablo, pero eran carnales, o sea, eran personas que no eran espirituales, eran del mundo, eran mundanos porque estaban enamorados era de las cosas exteriores y por eso eran tan estrictos y escrupulosos. Nosotros vemos mucho de eso en nuestra iglesia hoy. En la iglesia hoy hay, por ejemplo, unos grupos que son de extrema derecha, los consideran que son, por ejemplo, algunos se llaman los tridentinos, los tradicionalistas, hay una cantidad de gente que son de extrema ortodoxia, y unos son muy buenos y muy santos, pero la mayoría son fanáticos y son escrupulosos y están pendientes es de las cosas exteriores, de las vestimentas del sacerdote, de la forma en que entró, la forma que salió, la forma que habló, la forma que elevó. Todo para ellos es exterior, todo. Y el que no haga eso en esa forma es un sacrilegio. Es algo, y eso es lo que eran los fariseos. Decían, ¿por qué no se lavan las manos antes de comer tus discípulos? ¿Por qué comieron en el sábado? ¿Por qué hicieron esto? Siempre era todo lo exterior, todo. Y ese fariseísmo está hoy en la iglesia. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es espíritu y cómo vamos a espiritualizar nuestra vida para pasar esta etapa dominando el espíritu del mundo, tenemos que cuidarnos del escrúpulo, del fanatismo, tenemos que cuidarnos también de la mediocridad y la tibieza, porque eso es parte del espíritu del mundo. El espíritu del mundo nos puede hacer tibios a nosotros, mediocres. ¿Por qué el espíritu del mundo puede hacer eso? Porque el espíritu del mundo es relativo. Ustedes saben que la relatividad es un defecto, es un vicio. Entonces, porque todo es relativo, ¿cierto? Entonces, si todo es relativo, entonces el pecado es negociable. Porque es relativo decir que es malo fornicar, es muy relativo. Porque deben haber momentos que fornicar, pues, es algo que se puede hacer, porque es relativo, ¿no? Entonces la relatividad justifica todo. Y vivimos en un mundo relativista. Ese es parte del espíritu del mundo. Por eso cuando se habla que la iglesia está mundanizada, es que vivimos en una iglesia que es materialista, carnal. Y ustedes lo saben. La tristeza que es encontrar tanta parroquia en manos de curas que son totalmente mundanizados, ¿no? Y parroquias enteras de parroquianos mundanizados, gente que perdió completamente el norte del Espíritu de Dios y vive en una religión sin amor, sin Dios, sin obediencia, sin espíritu. Y entonces, en conclusión de todo lo que hemos dicho, porque hay muchas cosas que se han dicho, pero al final la pregunta es, ¿y qué hacemos con todo esto? Pues lo que pasa es esto, que toda esta reflexión nos debe llevar a un solo lugar, y el lugar a que nos debe llevar es primero la palabra, tener en cuenta el poder que tiene la palabra, muy importante. Entonces es importante que ustedes tengan siempre claro que tienen que tener una relación íntima con la palabra de Dios. La lectura de la palabra debe ser un hábito importante en la vida de cada uno, sin exigir entender lo que se lee, sino simplemente leerla como un acto de oración. Es leer para espiritualizarse, leer para entrar en un lenguaje sobrenatural, leer para entrar en una disciplina
de comunicación con el Espíritu de Dios. Todo eso, obviamente que hay niveles de relación con la palabra, porque hay gente que tiene este tipo de disciplinas intelectuales en las cuales quiere establecer una escuela bíblica, y eso no es un pecado. Si usted necesita hacer eso y cree que es importante para su crecimiento espiritual, muy bien. Yo nunca he tomado un curso bíblico y no lo voy a tomar, pero la palabra es muy importante, y si una persona necesita hacer un curso bíblico y entrar por ahí, pues bienvenido, porque cualquier cosa que haga que tenga que ver con la palabra le va a ayudar, ¿no? Pero lo más importante de la palabra es la mística de la palabra. Eso es lo más importante, que es el espíritu de la palabra, que es entrar por dentro de la palabra, no simplemente en lo que hacen las sectas, los protestantes, que están con el cuerpo de la palabra, no en el espíritu de la palabra. Entonces, no es importante lo exterior, es importante lo interior. Ahí es donde está la verdad, en lo interior. Como le dijo Jesús a los que lo estaban tentando porque habían comido cosas que no debían comer, de esas espigas, y dice, pues no se acuerdan que David se comió unos panes que estaban consagrados, y es un ejemplo de lo que estoy hablando yo. Lo importante no es esas cosas exteriores, así sean las que estamos hablando del templo, sino lo que hay por dentro de la palabra es lo que importa, por dentro. Entonces, el espíritu del mundo es el espíritu con que peleamos todos los días. El espíritu del mundo nos quiere a nosotros conquistar para que la vida que vivamos esté tan solo enfocada en Él, nada más. Y que todas nuestras preocupaciones sean solo el mundo. Entonces, primero, en conclusión de lo que estamos hablando, hay que tener la palabra como fuerza y como espíritu, palabra de vida. Segundo, no permitir que el espíritu del mundo nos conquiste para que sea la prioridad de nuestro caminar. Nunca le dé prioridad a las cosas terrenales sobre su vida espiritual. Primero tiene que ser Dios, el Espíritu, que lo encuentra en la palabra. O sea, la palabra de Dios es el primer mandamiento, porque la palabra de Dios, si es palabra de Dios, entonces es honrar a Dios, es adorar a Dios, creer en Dios, obedecerle a Dios, caminar con Dios. Primer mandamiento, esta es la palabra. Entonces, teniendo eso claro, todo lo demás viene por añadidura. Entonces, el espíritu del mundo solo se lo puede conquistar a usted si usted pierde lo primero, que es adorar a Dios sobre todas las cosas, tenerlo primero a Él, ¿no? Es Él primero en todo. El espíritu del mundo lo quiere a usted preocupar, le quiere a usted preocupar con el tiempo. El tiempo se le está acabando, eso es lo que el mundo le dice. El espíritu del mundo es un experto en atormentarlo a usted con el tiempo, experto. O sea, cada vez que usted esté preocupado con el tiempo, dice, apártate de mí, Satanás. Así como Jesús le dijo a Pedro cuando el diablo lo tentó. Esto es lo que tiene que hacer usted. Si usted está preocupado por el tiempo, diga, apártate de mí, Satanás. Yo vivo el sentido eterno de mi vida, el tiempo no me preocupa. A mí no me preocupa, porque yo no soy solo carne y no soy solo temporalidad. Yo también soy eternidad. Y a mí no me atormenta el tiempo. Eso es un exorcismo al espíritu del mundo. El espíritu del mundo me quiere llenar de afanes, me quiere llenar de preocupaciones, me quiere llenar de ansiedades, me quiere llenar de avaricia, me quiere llenar de ambiciones. Eso es importante tenerlo claro para que el espíritu no me conquiste. Y miren lo delicado que es eso, que el Señor hace énfasis en esa oración al Padre diciendo, solo te pido que los protejas del maligno. Pero todo es en relación al mundo y los escogidos. Esa es la oración. Entonces, entender, palabra de Dios, espíritu de Dios. El mundo, espíritu del diablo, el mundo, el espíritu del mal, pero inevitable. Por eso Jesús dice, no te pido que los saques del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Inevitable que pasemos por el espíritu del mundo. Eso no lo podemos evitar. Pero mientras pasemos por el espíritu del mundo, tenemos que ir con el espíritu de Dios. Y ahí es donde está el secreto. ¿Cómo hago yo para mantener el espíritu de Dios conmigo mientras cruzo
este sendero de dentro del mundo y cómo mantengo el Espíritu de Dios en mí. Ese es el secreto. Nosotros sabemos que nuestra vida sacramental, nuestra vida de oración y los actos del amor, que es la conducta en Dios, que es uno buscar ser una mejor persona todos los días, esa conducta nos mantiene como depósitos del Espíritu Santo, como vasijas de barro que llevan el tesoro. Eso es, y eso es lo que debemos preocuparnos de ser. Entonces, si tenemos eso claro, podemos llegar a donde Jesús nos quiere llevar. Pero lo más importante y mi recomendación para terminar ya esta reflexión que les doy yo de corazón es: busquen crecimiento espiritual sincero. El crecimiento espiritual sincero es aquel que se consigue con la humildad, donde se acaba el espíritu de competencia, se acaba el espíritu de vanidad, se acaba el espíritu de avaricia, se acaba el espíritu del miedo, que es un espíritu que se come todo, las cosas buenas, es como una tenia o solitaria, se come todo lo bueno. El espíritu del miedo, ese hay que eliminarlo y exorcizarlo y mantener esa relación sana y sencilla con Dios. Esa es mi recomendación. No olvidarse que estamos en una escuela de almas. Esa es la vida terrenal, escuela de almas. Y por eso, cada vez que usted cuide de su cuerpo físico, siempre tenga en mente que lo está cuidando para que su alma pueda crecer en él, para que su alma se pueda incubar como debe ser y que al final de esta vida no salga prematura de esta ostra donde está, sino que se desplace hacia el mundo espiritual con salud. Y de la única forma que logramos eso es si nos concentramos en el crecimiento espiritual, que no es palabrería, no es religiosidad, no son expresiones místicas, sino que es compromiso, un compromiso personal con Dios en el crecimiento de nuestra alma. Eso es lo que hace todo. Cerramos con una lectura y les voy a leer del Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículo 67. Dice la confesión de Pedro. Jesús dijo entonces a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les respondió: ¿no os he elegido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es un diablo. Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque éste le iba a entregar, uno de los 12. Palabra de Dios. Pues ahí está el ejemplo, ¿no? La prueba, palabra de vida eterna. Tú eres palabra de vida eterna. Y eso es lo que debemos tener claro. Amén. Pues que el Señor los bendiga y que pasen un resto de la vida muy espiritual, y espero que el Señor de pronto nos vuelva a reunir. Si es así, pues lo glorificamos, y si no, la meta nuestra es salvarnos. Eso es lo importante. Amén. Amén. Sí.